Perdón. Sí. Ok. Tuvimos que bajar esto porque yo no soy tan alto en realidad. Vamos a repetir lo que siempre repetimos, los 5 puntos. Y repita conmigo, por favor, le pido. Esta es tu palabra, yo la creo, agarrando la Biblia. Segundo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder. Me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Hace 2 semanas el pastor me preguntó si yo podía dar este tema acerca de las finanzas en la vida cristiana. Quien les habla ha estudiado economía acá en la Universidad de Múnich. Y yo me preguntaba, la principal dificultad que yo encontraba esto era cómo combinar el conocimiento que adquirí en la universidad con mi fe. Porque muchas cosas que nosotros aprendemos en la universidad no necesariamente van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, fue largo el camino, pero yo sé que el Señor nos va a enseñar algo nuevo hoy día. Nuestra fe y nuestras finanzas. Creo que el tema de dinero es un tema muy importante para todos acá, ¿no? Creo que es un tema que sin dinero uno puede decir de que no puede comer, no tiene dónde vivir. De repente algunos de nosotros vienen acá a trabajar y mandan dinero a sus países. Es un tema muy importante. Si uno estudia una carrera, al final es para que después pueda aplicarla y pueda trabajar y conseguir un buen trabajo. Es decir, el tema finanzas y todo lo que corresponde a nuestro dinero, a todo lo que tenemos, a nuestros bienes, es de gran importancia. Y lo que nosotros queremos hacer ahorita, y yo pienso que el Señor nos va a hablar con esto, es dar principios, es ver principios que la palabra de Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos manejar de una forma correcta nuestras finanzas y nuestra economía. Y yo he separado dos partes, dos aspectos en cuanto a las finanzas de un creyente. Uno es el aspecto global. El aspecto global muestra cómo debe actuar nuestra fe frente a la economía en el mundo. Es un aspecto un poco más macro, como se dice. Es decir, si uno ve y va de compras, por ejemplo, todo esto tiene un mecanismo atrás, que es el mecanismo económico, que es el mecanismo de libre mercado, por ejemplo, acá en Alemania. Y el segundo aspecto es el aspecto individual, que es el comportamiento de nuestra fe frente a nuestro manejo económico personal. Es decir, cómo nosotros manejamos nuestro dinero y nuestros bienes. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con el aspecto global. Siguiente, por favor. Estos son algunos datos que yo encontré en páginas, creo que esta fue la ONU, si no me equivoco. Son datos que son fuertes en realidad. Así está el mundo, dice. Primer dato dice que más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de $1 al día. Más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de $1 al día. Es decir, más o menos 80 centavos de euro al día. Y es con 70, 80 centavos de euro, ellos tienen que cubrir comida, vivienda, seguro, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo punto también es fuerte y dice 2.800 millones de personas, es decir, cerca de la mitad de la población mundial, viven con menos de $2 al día. Casi la mitad del mundo vive con alrededor de €1.50, €1.60 al día. Tercer dato dice que el 20% de la población mundial detiene el 90% de las riquezas. Eso también es chocante, ¿no? Estamos hablando de una minoría que es propietaria de casi todas las riquezas del mundo. El último aspecto dice,
Un niño de cada 5 no tiene acceso a la educación primaria. Son datos que revelan la desigualdad económica y la desigualdad social que hay en el mundo. Son datos que realmente nosotros, de repente para nosotros que ya tenemos mucho tiempo acá, nos son un poquito ya ajenos, porque claro, Alemania es un país de primer mundo y acá no se ve pobreza. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo está la situación de repente en nuestros países, en Sudamérica, en Latinoamérica, creo que estos datos nos parecen muy cercanos. La semana pasada el hermano Oscar nos trajo un reporte de lo que está pasando en Haití y creo que es chocante. ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros ante esto? Deuteronomio 8:18 dice: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Lo que ha pasado en el mundo con el sistema económico, y no voy a discutir o no voy a criticar el sistema del libre mercado, eso creo que no valdría la pena hacerlo acá. Cada uno tiene sus gustos en ese punto de vista, pero lo que ha pasado en principio es que el hombre se ha olvidado en el aspecto económico de Dios, se ha apartado de Él. Y esas son las consecuencias que hemos visto esos datos. Como dije, la desigualdad económica y la desigualdad social abunda en la tierra. ¿Podemos? ¿Qué pasa con nuestros recursos? Uno de los datos importantes que vemos a lo largo de los últimos 100 años es que ha habido un crecimiento acelerado de la población mundial. La población mundial ha crecido tremendamente. Y esto ha ocasionado, obviamente, que se sobreexploten los recursos. Uno de ellos es el petróleo. El petróleo está siendo sobreexplotado y cada vez hay menos recursos, menos reservas de petróleo. Sin petróleo, obviamente, no hay transporte. El petróleo es uno de los recursos más importantes para el movimiento económico. Sin petróleo, la industria no se mueve simplemente. Y obviamente, si es que el precio del petróleo, como acá vemos que el precio de barril ha ido subiendo, el precio de los productos también van a ir subiendo. Ha habido una sobreexplotación de alimentos, una sobreexplotación en la pesquería también, deforestación sin control. Es decir, el hombre está sobreexplotando la tierra. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién creó este planeta? El Señor. Pero nosotros estamos mal usando lo que Dios creó. Siguiente. Dice Isaías 24:5-6, dice: la tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Por eso una maldición consume la tierra y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. A Dios no le agrada esto. Cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó el universo, dice la palabra que vio lo creado y le agradó. Dice también la palabra que uno de los primeros cargos que le dio Dios a Adán fue de administrador. Le dijo: ve, cultiva, trabaja la tierra y reprodúcete. Es decir, Dios nos llama a administrar bien los recursos que Él nos pone a disposición. Y estos dos aspectos que hemos visto, es decir, que Dios nos llama a reconocerle a Él con nuestros principios en la economía. En primer lugar, con nuestros principios es importante. Y el segundo punto es que Dios nos llama a administrar bien los recursos de la tierra. Y eso se llama mayordomía. Y es un llamado, obviamente, de atención para nosotros como creyentes. Porque estoy convencido que el Señor nos pide que nosotros hagamos algo con respecto a esto. Uno puede pensar que como creyente todo está bien porque estamos acá en la iglesia, estamos dentro y estamos cómodos.
Pero cuando vino Cristo acá a la tierra, Cristo dio mucho más que una salvación espiritual, sino dio una salvación a nivel social de la persona, a nivel emocional también, a nivel psicológico. Cristo se preocupaba por el más pobre. Cristo se preocupaba por los enfermos. ¿Por qué tenemos que nosotros hacer lo contrario o no hacer lo correcto, mejor dicho? Tenemos una responsabilidad ante el mundo, no solamente para llevar una salvación espiritual, sino también para llevar bienestar social y económico. Puede ser de repente algo nuevo que uno escucha, porque bueno, en la iglesia no se habla mucho de ese tipo de cosas. Pero si uno ve a Jesús actuando, uno ve a un Jesús que era mucho más humano. Lamentablemente nosotros como cristianos evangélicos a veces lo hemos espiritualizado demasiado y hemos borrado las obras de caridad que Él hacía. No podemos quedarnos solamente en la iglesia. ¿Y cómo podemos un poco actuar ante esto? Cada uno sabe. Y yo sé que no puedo decirles ahorita, saben que todos todos tienen que irse de misioneros al África. No. Cada uno sabe en el corazón qué tiene que hacer. Desde lo más pequeño. De repente en la casa comienza esto. Yo tengo una manía muy fea. A veces cuando lavo los platos, dejo el agua que corra. Y claro, ahí se van de repente por día un par de litros. Y esos 2 litros son los que no hay, por ejemplo, en regiones como en África, donde no hay agua potable. La gente se muere de sed. Son cosas pequeñas con las cuales nosotros podemos ayudar a mejorar estas situaciones. Si ven la figura ahí, y no es nada en contra de las damas acá, el shopping es muy preferido por las mujeres, yo lo sé, pero también los hombres también hacemos shopping de vez en cuando. Vivimos en una sociedad de consumo. Y claro, no voy a decir que esto es incorrecto. El consumir es una pieza clave dentro de cualquier economía. Tenemos que consumir. Es algo que es normal. El consumir mueve la economía. Si no consume uno, si no vamos a Karstadt a comprar un par de zapatos, Karstadt no gana dinero, por lo tanto no emplea trabajadores y esos trabajadores no tienen que comer y es todo un círculo. Pero lo que vamos a ver ahora, y vamos a introducirnos más en el aspecto más individual de lo que son nuestras finanzas, es lo más importante en realidad. No es que tanto, o mejor dicho, no es malo consumir. Lo malo es muchas veces por qué consumimos, es decir, nuestra motivación al consumir. Porque muchas veces el consumir se vuelve más una droga, es decir, el consumir nos domina a nosotros y nosotros no es que dominamos el hecho de consumir. No sé si me entienden. Una sociedad de consumo es simplemente que va a la persona y sin control consume porque necesita llenar un vacío. Y no se queda quieta. Y consume. Y nosotros siempre consumimos. Si uno se levanta en la mañana, prende la luz, estás consumiendo energía. Se va al baño, estás consumiendo agua. Se lava la cara, estás consumiendo un jabón. Siempre consumimos algo. Pero hay veces cuando ese comportamiento del consumir se vuelve más una adicción. Y ahí es donde podemos fallar. Y no una adicción siempre, porque bueno, no es que uno se vuelva un adicto a consumir, pero muchas veces compramos o consumimos con la motivación equivocada. Y vamos a ver principios que nos van a dar cuenta realmente, cómo podemos darnos cuenta si lo que hacemos está bien o está mal. Siguiente, por favor. El aspecto personal. Y acá quiero separar 2 partes que son importantes. Una es la función de Dios y la otra es la función que nosotros tenemos, nuestro rol. Porque es algo básico. Cuando hablamos de nuestras finanzas, siempre tenemos que hablar de Dios y de nosotros. Cuando hablamos de nuestra parte económica, de nuestro bienestar económico, siempre tienen que tomarse en cuenta esas 2 partes, esas 2 funciones. Cuando yo quiero conseguir trabajo, ¿qué cosa hago? Me pongo a orar y me pongo a orar y me pongo a orar y oro todo el día. Y pasa el tiempo y no consigo trabajo y me frustro. Y digo, ¿pero por qué Dios? Si estoy orando y estoy orando. Pero
Pero de repente no se me ha ocurrido a mí simplemente buscar trabajo. Internet, busco trabajo, voy a la empresa, busco trabajo. Son dos partes importantes. Una es la parte activa mía, en la cual yo me muevo y digo, tengo que buscar trabajo. Y la otra parte es orar, confiar en el Señor, para que el buscar trabajo no sea un afán, sino sea en paz realmente. Son dos partes importantes. No podemos olvidar una ni la otra. No podemos solamente buscar trabajo y olvidarnos de Dios, porque al final de cuentas eso nos va a afanar. Y nos puede hasta amargar la vida y nos puede frustrar. Pero si buscamos trabajo, pero confiando en el Señor, entonces eso es otra cosa. Entonces estamos en las manos del Creador. Como dice José 1:9, dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Tu parte es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Esa es tu parte. Y la parte de Dios es, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Esas dos partes son importantes. Y vamos a ver la función de Dios primero. ¿Quién es Dios en nuestras finanzas? ¿Quién es Dios en nuestra parte económica? Siguiente, por favor. La primera cosa que tenemos que aprender de Dios es que Dios es dueño. Y dice Levíticos 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Esto es lo que dice Dios. Y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Lo repito, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. El primer paso que tenemos que hacer en nuestra vida financiera es reconocer quién es el verdadero dueño de todo lo que tenemos. Ese es el primer paso. Tu carro, tu casa, tu título, todo lo que tienes es de Dios. Y eso es importante. Si nos olvidamos de eso, podemos ir por mal camino. Segundo punto es, Dios es Señor. Dice Daniel 4:34-35. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recorrí el juicio. Entonces alabé al Altísimo y honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de sus pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. El segundo punto que tenemos que acordarnos de quién es Dios es que Dios es Señor de todo lo creado. No solamente es dueño, sino también es Señor. Porque como dijo Job, es Dios quien da y Dios quien quita. Siguiente punto. El tercer punto es, Dios es proveedor. Y esa es la parte más que nos gusta más de repente, ¿no? Porque claro, Dios provee, Dios nos da todo lo que necesitamos. Y muchas veces más de lo que necesitamos de repente. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios es proveedor. Primer punto es, Dios es dueño de todo lo creado, de todo lo que tienes. Dios es Señor de todo lo creado, de todo lo que tienes. Y el tercer punto es, Dios es proveedor. Dios da. Dios te va a dar. Si es su voluntad, Dios te va a dar. Y eso tiene que ver con la mayordomía. Porque si reconocemos a Dios como dueño, Señor y proveedor, nosotros pasamos solamente a ser administradores de lo que tenemos. No somos los dueños de lo que tenemos, solamente administradores, mayordomos. La función de Dios con respecto al trabajo. Es un mandato trabajar. Y el que no lo esté haciendo, sería bueno que busque trabajo. Primer punto es, Dios nos ha dado la habilidad para nuestro trabajo. Dice Éxodo 36:1, así pues, Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado.
junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado la pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Dios también te da, no solamente te da lo que tienes, sino hasta también te da la habilidad para poder trabajar. Y eso es importante también reconocerlo. Porque algunos tienen al verte una habilidad para administrar bien, otros tienen de repente una habilidad para analizar bien, y todo eso te va a servir en algún momento para el trabajo. Son características que de repente tú no las adquieres de repente con un estudio, sino que simplemente Dios te las ha dado ya. Dios te da hasta también la habilidad para poder trabajar. Segundo punto es Dios nos da el éxito. Génesis 39, 2 al 3 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Este se dio cuenta, mejor dicho, que José estaba con el Señor, que Dios estaba con el Señor, que Dios estaba con José. Y el Señor le hacía prosperar a José en todo. Dios también te da el éxito. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra función en todo esto? Hemos dicho que Dios es proveedor, hemos dicho que Dios es Señor, que Dios es dueño. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros ahora? El primer punto dice, debemos ser fieles mayordomos de las posesiones de Dios. Debemos ser fieles mayordomos de las posesiones de Dios. Y acá se incluye ya el hecho que Dios es el poseedor realmente, que Dios es el dueño. Debemos ser fieles mayordomos de las posesiones de Dios. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Dios nos dio ese encargo. Dios nos dio el cargo de ser mayordomos de todo lo que existe en la tierra y también de lo que tenemos. Por lo tanto, tenemos que saber administrarlo con responsabilidad. Segundo punto dice, debemos trabajar duro. Yo sé que los latinos somos muy trabajadores. Hacemos de todo, en realidad creo. Segunda de Tesalonicenses dice 3:8 al 9 dice, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a la tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Dios nos manda, nos llama a trabajar duro. Dios nos manda a ser responsables con el trabajo. Tercer punto dice, no debemos trabajar excesivamente. Y por más que esto pueda parecer que es obvio, pero a veces no controlamos cuánto trabajamos y al final esto puede ser dañino para nuestra salud también. Dice Éxodo 34 al 21, trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Que uno lo lee, como lo he leído, esto es básicamente un mandato. ¿Por qué Dios quiere que nosotros descansemos? Esto es básicamente y directamente al pueblo de Israel, pero el principio se puede trasladar también a nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros tenemos una renovación física. Si trabajamos todos los días, sería básicamente asesinarnos. Dios quiere que tengamos una renovación espiritual también. Porque cuando tenemos esos días de descanso, podemos realmente de repente ese día concentrarnos en el Señor, orar más, leer más la palabra, ver prédicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estar con la familia. Los padres de familia pueden estar con sus hijos con mucho más tiempo, instruirles en la palabra. Son cosas que el Señor observa y que toma en cuenta igual. Necesitamos descanso también para un descanso, una renovación mental también. Porque no solamente en lo físico nos cansamos, sino también en lo mental.
El Señor nos manda este tipo de cosas. Si uno ve todo lo que hemos visto en la parte personal de nuestras finanzas, y son principios simplemente, hemos sacado como conclusión que Dios es dueño, Señor y proveedor, que Dios nos llama a que seamos buenos mayordomos y agradecidos de lo que Dios nos ha dado, que trabajemos con responsabilidad y que también sepamos descansar. Y eso también se llama mayordomía. El hecho de saber administrar lo que Dios nos ha dado se llama mayordomía. Y no solamente hemos visto la mayordomía en el aspecto global, porque hemos visto cómo en el mundo hay desigualdad económica, social, y que el creyente tiene que hacer algo en este aspecto, sino también hemos visto ahora la mayordomía en el aspecto más individual. Cómo tú explotas o utilizas mal tus recursos, tus bienes, lo que el Señor te ha dado, lo que no es tuyo, sino es de Dios. El Señor nos llama a ser responsables, a ser mayordomos realmente excelentes para Él. Este cuadro es muy, muy agradable porque acá se puede confrontar un poquito tres tipos de pensamientos acerca del Evangelio y las riquezas. Si ven acá, hay tres columnas que dice, bueno, uno es del Evangelio de la pobreza, el otro es el Evangelio de la prosperidad, que está un poquito de moda, y el Evangelio de la mayordomía. Y vamos a ver la diferencia de estos tres movimientos y nos vamos a dar cuenta realmente cuál es el correcto. El Evangelio de la pobreza dice, las posesiones son malignas, es decir, si tienes algo es porque de repente te estás dejando dominar realmente por las riquezas y no eres tan espiritual, no eres tan creyente, por lo tanto tienes que dejar de tener cosas. Es un extremo. El Evangelio de la prosperidad te dice que las posesiones son un derecho. Y ojo, a veces nosotros podemos tener ese comportamiento. Cuando le oramos al Señor y le decimos, Señor, tu palabra dice que tú me tienes que dar. Tu palabra en tal promesa dice que me tienes que bendecir. Como si fuese un derecho. Y a veces podemos actuar así. El Señor no nos tiene que dar nada. El Señor nos da algo porque nos ama, no por obligación, o porque sea nuestro derecho. Es la motivación del corazón de cómo pedimos lo que marca la diferencia. Nunca le pidamos al Señor de esa manera. Él nos ama y seguramente, aunque no le pidamos, nos va a dar. Pero si lo hacemos con esa motivación, con ese principio, estamos haciendo algo mal ahí. Y el correcto es el Evangelio de la mayordomía, que vendría a ser lo correcto, que dice, las posesiones son una responsabilidad. Como hemos visto ya en partes anteriores, tenemos que saber que lo que tenemos en realidad es simplemente, no es nuestro, sino son cosas que Dios nos da a nosotros para poder administrarlo de la mejor manera. El Evangelio de la pobreza dice, el trabajo solo cubre las necesidades físicas. Es decir, yo trabajo solamente para comer. Es un extremo también. El Evangelio de la prosperidad dice, el trabajo es para volverse rico. Es otro extremo. Lo que dice el Evangelio de la mayordomía dice que el trabajo sirve a Cristo. Es un punto importante que tenemos que tomarlo en cuenta. Hay un pasaje en la Biblia donde Pablo le escribe a algunos esclavos, no me acuerdo en qué epístola, y le dicen, obedezcan a sus amos, sean responsables con su trabajo, y le dice al final, y todo lo que hagan, háganlo como para Dios. Que tu trabajo sea una especie de ofrenda a Dios. Que no trabajes para tu jefe, por más que tu jefe esté ahí mirándote con cara de gruñón, ¿no? Y tú te quieras ir de repente a la empresa, no. Que tu trabajo se vuelva un tipo de ofrenda a Dios. Dios, yo si estoy en esta empresa, en esta posición, es para ti.
No es para mi jefe, no es para la empresa, sino que esto lo voy a hacer con excelencia para ti. Porque dice el Señor que nosotros nuestra vida tenemos que ponerla como ofrenda a Dios. Y eso incluye nuestro trabajo. Siguiente punto dice, la pobreza, el Evangelio de la pobreza dice que el pueblo de Dios es pobre. El Evangelio de la prosperidad dice que el pueblo de Dios es rico. Si es rico es porque estás bien espiritualmente. Porque eres parte del pueblo de Dios. Y eso como que a veces confundimos las cosas. Cuando estás bien en lo económico, Dios le bendice a él tremendamente. Como si fuese una regla. Cuanto más tienes, más espiritual eres. Más fiel a Dios eres. Y eso es muy alejable, ¿verdad? Pero el Evangelio de la mayordomía dice que el pueblo de Dios es fiel. Que cuando nos vean a nosotros, las demás personas, no determinen nuestra espiritualidad, nuestra fe a Dios, o cuánto creemos en Dios por lo que tenemos, sino realmente cuánta fidelidad mostremos nosotros a las cosas de Dios. Eso es diferente, es otra cosa. La fidelidad tiene que ser la principal característica ante el mundo de nuestras vidas. El Evangelio de la pobreza dice que el incrédulo es rico. El Evangelio de la prosperidad dice que el incrédulo es pobre. Y simplemente el Evangelio de la mayordomía dice que el incrédulo es simplemente infiel. Es lo contrario a ser fiel. El Evangelio de la pobreza dice que yo doy porque debo hacerlo. Y esa clase de obligación. Dice la palabra, y esto es un punto importante, cuando vemos las ofrendas o los diezmos, dice la palabra que cuando des, hazlo con corazón alegre. No lo des con cara de que te están sacando un tumor o algo así, ¿no? Porque a veces, de verdad, y pensando 1000 veces, no, tengo que calcular eso. No, hazlo con corazón alegre. Pero tal caso, no des. Que te salga una sonrisa realmente cuando estemos dando esas diezmos y ofrendas. Dice el Evangelio de la prosperidad dice que, o indica que el dar es para obtener algo. Y eso también es un punto importante. A veces nosotros confundimos la palabra y decimos, ok, voy a dar porque Dios me va a dar 10 veces más. Eso no es dar. Eso es un trato comercial que hacemos con Dios. Y decimos, bueno, yo doy ahorita porque Dios me va a dar 10 veces más. Y yo creo en sus promesas y yo creo que Él me va a dar. Eso no es dar. Eso no es dar una ofrenda. Eso es mal usar realmente el amor de Dios para con nosotros. Lo que dice el Evangelio de la mayordomía dice que el dar, y yo doy porque amo a Dios. Y esa es la motivación. Cuando demos porque amamos a Dios. Porque sabemos que es de Él realmente lo que tenemos. Por lo tanto, le estamos dando algo nada más. Cuando demos, no solamente en ofrendas o diezmos, sino que de repente cuando ayudemos a alguien, cuando demos al hermano que está necesitado, no lo hagamos porque, digamos, ok, lo que hacen muchas veces, y con mucho respeto, la religión católica es, muchas personas dan dinero a los pobres así porque dicen, bueno, Dios me va a dar de alguna otra manera, ¿no? Pero ven un poco ese trato comercial y nosotros también podemos caer en eso también. Cuando demos, ya sea una persona también que lo necesita, démoslo por amor. Como Cristo dio y como el Señor nos da a nosotros también. El Evangelio de la pobreza dice que al gastar lo hago con temor y sin gozo. Y es un extremo de lo que es realmente el hecho de que consumir o gastar o comprarte algo. El Evangelio de la prosperidad dice que al gastar lo hago con irresponsabilidad y siendo consumista. Es decir, consumo y consumo y no mido lo que consumo. Y es muy fácil consumir, es muy fácil comprar porque a veces ni siquiera el dinero lo ves o a veces puedes pagar con la tarjeta nada más. Y ahí es donde se te va más dinero, ¿no? Y no calculas, no ves el dinero que sale de tu billetera y lo pones ahí. No, la tarjeta ya está. Y te das ni cuenta. Y ni siquiera, muchas veces lo que hacemos es que ni siquiera, yo a veces no pido ni siquiera ni la quitum de la compra, ¿no? El recibo de la compra. Y digo, bueno, será más o menos unos 30 euros, así no importa. El Evangelio de la mayordomía dice que al gastar lo hago con devoción y responsabilidad.
sabiendo que lo que estoy gastando, lo que estoy pagando no es mío, sino es de Dios. Eso cambia un poco la perspectiva de las cosas. Y yo sé que puede sonar un poco extremo, hermanos, porque digo, bueno, hay cosas que yo he trabajado duro para obtener lo que tengo. Pero si nos damos cuenta de que hay un Dios que es creador de todo lo que vemos, que es un Dios proveedor, entonces ahí podemos darnos cuenta de que realmente lo que tenemos es de Dios. Y con ese temor, al momento de ir a gastar, como somos solamente administradores, vamos a gastar con otra motivación, respetando los principios de Dios. No respetando lo que yo deseo, lo que yo quiero, sino viendo si es que a Dios le parece o no. Ese es un punto que es importante. Esta parte viene en los consejos prácticos. Y son consejos que por ahí de repente uno puede estudiar en la universidad también, pero uno se maravilla cuando ve que realmente Dios también, Dios nos enseñó esto hace miles de años. Proverbios 27, 23 al 24. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Lleva un registro de tus cuentas. Lleva un registro de tus cuentas. Si no tienes ese registro, si no tienes esa visión de cuánto gastas, cuántos ingresos tienes, cuántos egresos tienes, vas camino al fracaso, vas camino a endeudarte, porque no mides cuánto tú has gastado, ni vas a medir cuánto vas a gastar, o cuánto dinero te va a ingresar a la cuenta. Lleva un registro de tus cuentas. Segundo punto dice, planifica. Y de repente algunos me dirán, uy, no, tiene niño no, este chico tiene falta de fe. Porque a veces confundimos el hecho, la palabra cuando dice Pablo, de que cada día tiene su propio afán, perdón Jesús, cada día tiene su propio afán, ¿no? No pensemos mucho en lo que pase después. Pero cuando vemos la palabra, en Proverbios 21 al 5, dice, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Planifica. Eso es importante. Planifiquemos nuestros gastos, planifiquemos los ingresos que vamos a tener, los egresos que vamos a tener. Llevemos en un cuaderno, no necesariamente en una computadora, en un cuaderno esos tipos de cosas, porque nos van a ayudar a tomar decisiones sabias. El tercer punto es, gasta con prudencia. Proverbios 21 al 20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Gastemos con prudencia. No consumamos por consumir. Y claro, a veces si te quieres comprar un chicle, o sea, un kaugumi, no te vas a poner a orar en la tienda y decir, Señor, muéstrame tu voluntad, si es que tengo que comprar el kaugumi, el chicle o no. Pero yo sé si es que tenemos los principios, sobre todo los principios de quién es Dios y quiénes somos nosotros, vamos a hacer automáticamente la voluntad de Dios. Son cosas que simplemente es cuestión de amoldar, o mejor dicho, de transformar nuestra conciencia, nuestros principios a los principios de Dios. Entonces, en esas pequeñas decisiones que tenemos que tomar de compra o venta, relativamente se puede decir que siempre vamos a actuar según la voluntad de Dios. Obviamente cuando tenemos que comprar un auto, una casa, tenemos que orarlo, porque son compras mucho mayores, son decisiones mucho más importantes. Voy a ver la hora. No está bien. El último punto es básico. 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El dinero no debería ser nuestra meta. Cuando uno estudia una carrera, no es que uno quiera decir, uy, quiero ganar 1 millón, o sea, voy a ganar mucho dinero cuando esté ejerciendo mi profesión. El dinero, si es que se convierte en una meta, no vamos a hacer las cosas bien. El dinero es solamente un medio
para cumplir otras metas. El dinero es solamente un medio, no es el fin, no es la meta principal. Cuando nosotros nos obsesionamos con el dinero, ahí es donde realmente hemos sacado a Dios del primer lugar en nuestras vidas y hemos puesto a la plata, al dinero. Y eso nos puede crear mal, mucho mal, nos puede hacer mucho daño. Ese es un gráfico, yo no sé si lo pueden leer bien, es muy interesante el gráfico, yo se los voy a describir un poquito. Es un estudio que se hizo en los Estados Unidos para describir cuán feliz eran las personas en relación a cuánto ellas ganaban, digámoslo así. Es decir, querían descubrir si es que realmente el dinero te daba la felicidad o no en los Estados Unidos. Y este estudio se hizo desde el año 1945 hasta el año 2000. Los puntos que se ven abajo, porcentaje muy feliz, o sea, la línea de abajo, digámoslo así, es un tipo de indicador que indica cuán feliz es la persona, o eran las personas, o son las personas, mejor dicho. Y la línea que va arriba, renta real per cápita, es, digámoslo así, los ingresos por persona en los Estados Unidos. Y uno se puede dar cuenta de algo importante acá. A pesar de que por persona en promedio, un estadounidense a lo largo de estos años tiene mayores ingresos cada año, el nivel de felicidad ha ido bajando. Una decreción leve, pero ha ido bajando igual. Eso muestra realmente que el dinero no necesariamente te hace más feliz. Y eso no solamente sale en la palabra, sino que a través de estudios uno lo puede ver también. El dinero no necesariamente te va a hacer feliz. No digo que no es importante, ojo, es importante. Pero no tiene que ocupar el lugar de Dios. Que tus principios, los principios del Señor, no se vean dañados por las metas profesionales o de dinero que tú tengas. Dios nos llama a actuar bien, de forma correcta en nuestra economía. Que Dios siempre ocupe el primer lugar. Dios nos llama a tener una mayordomía responsable con nuestras finanzas, con nuestros recursos. Dios llama a la iglesia también, no solamente a quedarse solamente en la iglesia, sino que a actuar. A mí me encantan los niños, sino también que nos llama a actuar también para poder influenciar al mundo. Porque en el mundo hay desigualdad social y hay desigualdad económica. Porque dice la palabra que nosotros como iglesia tenemos que ser sal y luz. Y dice la palabra que la luz en el cuarto no la vas a poner debajo de la cama, sino que la vas a poner arriba en el cuarto, para que todo el mundo pueda ser alumbrado por esa luz. Y es lo mismo también con este aspecto, el aspecto de nuestros valores en cuanto a la economía del mundo. Tenemos que hacer influencia, estamos llamados a eso. Ese es un punto. Lo otro es, tenemos que ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da, sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Manejemos las cosas según los principios de Dios, no según nuestros principios o nuestros deseos. Filtremos cada decisión que tengamos. Tengamos respeto por lo que Dios nos ha dado. No actuemos solamente por actuar. Y el tercer punto, creo que les voy a invitar a ustedes, hermanos, a que se paren en este momento. Debemos ser agradecidos. Porque muchas veces más nos quejamos de lo que no tenemos y no agradecemos de lo que sí tenemos. Y creo que es momento que como creyentes nosotros aprendamos eso. Agradezcamos lo que Dios nos ha dado. Así sea poco. Porque ¿cómo le vas a pedir al Padre más si no estás conforme con lo que ya te ha dado? Si te quejas con lo que ya te ha dado. Seamos agradecidos con Dios. Porque Él da porque nos ama. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por
por todo lo que tú nos das, Señor, por la familia en primer lugar, Padre, por los bienes que tenemos, Padre, por una casa, por un sueldo, Padre, por un trabajo, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Tú eres un Dios fiel, Padre, que no estás obligado, Señor, a darnos algo, sino que nos das simplemente porque nos amas realmente, porque tu amor es inmenso, Señor. Y no solamente nos has dado la salvación en Cristo Jesús, sino nos das para cubrir cada necesidad que nosotros tenemos, Padre. Gracias por esto, Señor. Perdónanos, Padre, si a veces no sabemos administrar lo que es tuyo, Señor. Si a veces nos creemos dueños de lo que está de repente en nuestra casa o de lo que está en nuestra cuenta de banco. Perdónanos, Señor, porque a veces no te sabemos agradecer, Señor. No tomamos en cuenta que cada comida que metemos a nuestra boca viene de ti, Señor. Te pedimos también, Señor, por esas personas que están en pobreza extrema, Señor. Por esas personas que no tienen qué comer. Te rogamos, Señor, que tú nos des sensibilidad ante la necesidad del hermano, Señor. Que no nos hagas frío, que no nos conformemos solamente con estar en nuestra iglesia, Señor, sino realmente que seamos luz en el mundo, Padre, con los principios que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos a actuar según tu voluntad. Ayúdanos a amar tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos, Señor, de tus cosas, Señor. Gracias por todo, Señor, por todo lo que tú nos das. Y también gracias por todo lo que tú no nos das, Señor. Porque si es tu voluntad, es perfecta, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice las necesidades también de esta iglesia, Padre, y los hermanos que están acá, Señor. En el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Invito a los hermanos que están encargados de recoger las ofrendas si pueden pasar por favor al frente. Así juntamos la ofrenda y preparamos nuestras ofrendas, ¿sí? Oramos, ¿sí? Señor, entregamos esta ofrenda a ti, Señor, con alegría, sabiendo que la hacemos de corazón, porque vos sos bueno y esta es solamente una parte de lo que vos nos das todos los días, Señor, y todo lo que nos cuidas. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén.